O sea, a ese 41%, esperen que acepto, a ese 41% le tenemos que agregar la cantidad de uniones convivenciales que no han pasado por el registro civil y sin embargo cumplen con los requisitos en el año 2023, con los requisitos del artículo 510 y con esta conceptualización que se incluye en el código a partir del artículo 509. Entonces, es claro que acá tenemos un tema de relevancia, que cada vez hay más casos de conflictos derivados post-cese de la unión convivencial, y tenemos también una segunda advertencia, que estos efectos patrimoniales, efectos económicos que se pueden producir o que se pueden abrir a partir del cese de una relación convivencial, pueden ser efectos que devienen de la autonomía de la voluntad, porque se han celebrado pactos de convivencia, algo voy a decir respecto a esto, pero en la mayoría de los supuestos que se están planteando y que uno observa a partir de ir siguiendo la jurisprudencia que se publica día a día, en realidad los efectos patrimoniales y los conflictos patrimoniales en el fuero de la familia se están resolviendo por aplicación de los efectos supletorios previstos en la ley después del artículo 523, 524 y 525 compensación, 526 y 27 la atribución conforme cuál sea la causal de cese, y después la gran oleada de jurisprudencia viene de la mano del planteo de una distribución de bienes por aplicación del 528. La mayoría de los casos se encuadran en esta situación y al día de hoy prácticamente son escasísimos los precedentes jurisprudenciales que han resuelto algún conflicto post-cese de la unión convivencial por inaplicabilidad de un pacto celebrado, por extensión de las cláusulas de un pacto celebrado, porque lo cierto es que hay poca cultura todavía en relación a la posibilidad de pactar en estos pactos de convivencia cómo quiero que sean mis relaciones durante la vigencia de la unión convivencial o incluso cómo preveo, ¿sí?, algunos conflictos antes de que se produzca la ruptura o el cese de esa relación de pareja. En mi caso particular como abogada, hasta el día de hoy todavía no he tenido oportunidad de asesorar, ¿sí?, a ningún cliente, a ninguna persona que venga a prestar, a peticionar ese asesoramiento en relación a pactos convivenciales, pero en el marco de la propia relación. En realidad, lo que más he hecho tienen que ver con pactos convivenciales, pero que, digamos, más que pactos de convivencia, son pactos de salida de la convivencia. Es decir, una vez que se plantea la ruptura, tratar de evitar la judicialización y hacer un pacto de salida de esa relación de pareja. Pero hay algunos precedentes, recuerdo ahora, por ejemplo, un caso que se planteó en Bariloche, en donde efectivamente las partes preventivamente habían celebrado un pacto de convivencia cuando la relación funcionaba, y se produce la ruptura y en ese pacto habían previsto que de producirse la ruptura una le iba a deber alimentos a la otra por un tiempo determinado. Ese tiempo se cumple y una vez cumplido el tiempo previsto en el pacto, quien recibía alimentos, es un caso de un juzgado de familia de Bariloche, quien había estado recibiendo, si no recuerdo mal, por 6 meses estos alimentos posese de la unión convivencial por autonomía de la voluntad, se presenta a la justicia exigiendo, ¿sí?, la continuidad de ese pago de esa cuota alimentaria, y en ese caso la justicia, con razón, ¿sí?, porque aparte tampoco estaba en una situación de vulnerabilidad ni nada que se le parezca, le niega la posibilidad de supervivir el efecto de esa cláusula que habían pactado en ese pacto de convivencia. La señora apela, va a Cámara y la Cámara confirma, ¿sí?, la negativa de extender los efectos de ese pacto convivencial, más allá de lo que habían acordado las partes. Entonces, yo hoy me voy a remitir exclusivamente a los conflictos patrimoniales, o algunos, porque estos no son todos, a los conflictos patrimoniales por ruptura de la pareja, por ruptura de la unión convivencial, que en realidad son conflictos que, más allá de los daños y derechos sucesorios, que en realidad no están en el título o en el libro particular de relaciones de familia, pero bueno, son planteos que se han dado y que tienen que ver con la aplicación supletoria de las cuestiones que prevé o no prevé la ley. Vamos a estar hablando de compensación económica, de distribución de bienes, vamos a meternos también en un supuesto de daños vinculado a una relación de pareja atravesada por una cuestión de violencia de género, y después un planteo muy novedoso de antes de la feria de este año,
que ahí están analizando, hasta, bueno, ahora no, ya calculo que ya está analizado porque está pasado el tiempo, estaban analizando si apelar o no apelar, pero que dio lugar a un debate que se está dando hoy en la Comisión de Legislación General en Senado, ¿no? Con la posibilidad de revisar la no inclusión del conviviente o de la conviviente en derechos sucesorios deferidos por ley, ¿no? En este 2424 que no los incluye dentro de los órdenes sucesorios. Vamos con lo primero. Compensación económica y el cruce o la posibilidad de pedir compensación económica no en un escenario post-divorcio, sino en un escenario post-cese de la unión convivencial. Son muchos, la verdad, los conflictos, ¿sí? Porque la verdad que esto también tiene muchísima jurisprudencia, muchas de ellas, muchas de estos precedentes, insisto, están en esta página web. Muchos son los conflictos que se han derivado de esta figura de la compensación económica. Particularmente les diría que hay mucha casuística que tiene que ver con acreditar uno de los presupuestos sustanciales, perdón, uno de los presupuestos formales para acceder a la compensación económica, que tiene que ver con acreditar que efectivamente existió entre las partes una unión convivencial. Después están todos los casos que dieron lugar incluso a proyectos de ley respecto a poner en tensión el plazo de caducidad escueto que establece el Código Civil y Comercial de 6 meses, y sobre todo ponerlo en tensión cuando esa unión convivencial, que es una cuestión fáctica, una cuestión de hecho, que no tiene un acto formal de celebración y menos tiene un acto formal de ruptura, digamos, cesa la convivencia atravesado por una situación nuevamente de violencia de género, por ejemplo, a partir de una medida de protección de exclusión o una perimetral o lo que fuese. Después hay otras problemáticas que hoy no vamos a llegar a abordar, que tienen que ver, por ejemplo, con las dificultades de acreditar lo que el código reconoce como un requisito sustancial o como un presupuesto sustancial para acceso a la compensación, que es no solamente el desequilibrio económico manifiesto, sino que ese desequilibrio económico manifiesto causado en el inicio y en la ruptura de la convivencia implique para quien lo está peticionando un empeoramiento. Y allí es muy interesante todo el desarrollo que hay, incluso también a nivel doctrinario, porque originariamente había una idea de que este empeoramiento tenía que estar relacionado con acreditar un dejar de hacer, y un dejar de hacer era un dejar de hacer en términos productivos, ¿no? Bueno, yo constituí una unión convivencial y era una eximia docente y una eximia abogada y generaba tantos ingresos y que por el modelo familiar decidimos que, y empecé a dejar de tomar clases, empecé a dejar de tomar casos, etcétera, etcétera, y eso me colocó hoy en este desequilibrio económico y esto implicó un empeoramiento, ¿no? Eso era como un claro supuesto que habilitaba la compensación económica. Pero la pregunta que se empieza a hacer la doctrina, y sobre todo a partir de los planteos en la justicia, es, bueno, ¿qué pasa cuando este empeoramiento no está relacionado con un probar o acreditar dejar de hacer en términos lucrativos, sino, por ejemplo, yo inicio una convivencia de pareja a los 18, a los 19 años, por supuesto que todavía, o bueno, en este caso, porque hay algunos casos que sí, no había ingresado al trabajo formal, había terminado el colegio secundario, me había tomado un año sabático y empiezo una unión convivencial o una relación de pareja, empiezo a convivir y la pregunta es, ¿este empeoramiento se puede entender en este caso particular después de 10, 15 años de convivencia, que en realidad lo puedo acreditar, pero en el dejar de hacer no es el dejar de hacer tareas productivas para afuera, sino, por ejemplo, dejar de capacitarme para poder luego ingresar al mercado laboral formal? Bueno, entonces empieza a trabajar en esas ideas e incluso en la posibilidad de pensar en una futura reforma, sobre todo teniendo en vista el derecho español. El derecho español tiene una figura muy parecida a la nuestra en el artículo 91 de su Código Civil, que se llama pensión compensatoria, pero después prevé, con estos presupuestos muy similares a los nuestros, pero después prevé un artículo particular que está no para las uniones convivenciales y no para cualquier matrimonio, sino solo para el matrimonio que se constituye y que se rige durante su vigencia en el sistema de separación de bienes, que es esta idea de una vez que se produce la ruptura, en este caso el divorcio, bueno, la posibilidad de peticionar una compensación, pero netamente una compensación con causa fuente en los trabajos reproductivos realizados durante los años de la vida en común. Claro, se entiende bien, digamos, habría que estudiar el artículo que lo incorpora en el Código Civil Español,
que ellos lo establezcan solo para el caso de los sistemas de separación de bienes, porque claro, como ahí estoy en un sistema de separación de bienes, si yo me dediqué toda la vida a las tareas reproductivas dentro del hogar y no tengo la posibilidad de participar en la ganancialidad que produjo el otro en las tareas fuera del hogar, bueno, ahí se entiende y se justifica esta idea. La pregunta es si nosotros deberíamos incorporar una idea similar y de incorporarla, si la deberíamos, ¿sí?, incluir en todos los tipos de familia o si nos basta con la figura tal cual está, pero con esta idea de repensar y ampliar la mirada respecto a qué entiendo por empoderamiento y qué exige la justicia cuando solicita que acredite que dejé de hacer en pos del proyecto familiar. Porque si lo que me va a solicitar es un dejar de hacer, trabaja afuera, y bueno, hay el caso típico de una ama de casa o de una persona que siempre se dedicó a las tareas reproductivas dentro del hogar, quedaría por fuera de este marco. Bueno, ahí están, digamos, los debates más ricos que van delineando la figura o el ADN propio de la compensación económica en el ámbito del derecho argentino. Y después un temón, hay un caso muy interesante que no lo traje hoy, pero después si quieren les comparto el material, la jurisprudencia, es un caso de este año. ¿Por qué? Porque se había fijado una compensación económica como efecto del cese, o sea, no se logra poner de acuerdo, van a la justicia establece una compensación económica, pero la establece en un pago en cuotas. Y la gran pregunta que está detrás de este fallo súper interesante tiene que ver, bueno, ¿qué pasa con esas cuotas y con la cuantificación? Porque la cuantificación se hace a partir de unas pautas, pero para establecer esas pautas tomo, digamos, variables o indicadores muy lejanos en el tiempo al pago de la compensación. Por ejemplo, la última cuota. Digo, ¿solo basta con aplicar tasa de interés o tendría que actualizar, indexar y demás? Bueno, ¿y qué pasa con la prohibición de indexación? Digo, son todos debates que no hacen solo la compensación económica, sino que también están en las deudas laborales, bueno, ni hablar del fallo de ayer de la Corte, que también están en los conflictos de alimentos, y bueno, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires también se da en el marco de las peticiones y los reclamos de daños y perjuicios, sobre todo en este precedente que calculo que lo conocerán, del caso Barrios, ¿no?, en donde se declara la inconstitucionalidad sobrevenida de la prohibición de indexación. ¿Cuáles son los presupuestos para acceder a la compensación económica en el derecho argentino? Los conocemos, hay presupuestos formales, hay presupuestos sustanciales, y después están estas pautas que el 525 en la parte de uniones convivenciales le deja establecido al juez o a la jueza de familia, que son pautas que sirven para acreditar los presupuestos sustanciales, el desequilibrio, el empeoramiento y demás, pero también son pautas que sirven, no en un doble sentido, son pautas que sirven para establecer la cuantificación de esa compensación económica. Cuando empieza a rodar el Código Civil y Comercial, la doctrina, o en forma mayoritaria, creía que los mayores problemas, las mayores perplejidades, las mayores complejidades iban a estar asociadas en la manera de acreditar o de exigir acreditar estos presupuestos centrales, los sustanciales. Lo cierto es que, digo, por supuesto que existe esa problemática, pero en el marco, sobre todo de las uniones convivenciales, existen numerosos precedentes jurisprudenciales, numerosa casuística, insisto, que se ha encontrado con la dificultad de ni siquiera poder pasar al segundo plano y analizar si hay un desequilibrio, un empeoramiento, etcétera, sino que se ha visto en el brete de tratar de acreditar en un proceso judicial la preexistencia de una unión convivencial, el cese y la fecha de ese cese, porque si yo no establezco la fecha en forma correcta, lo que me puede plantear la otra parte es que, mirá, existió la unión convivencial, el cese se produjo, pero el cese lo voy a correr para allá, más lejos en el tiempo. ¿Para qué? Para que empiece a operar el plazo de caducidad. Entonces tenemos un montón de casuística que se encierra en la manera de leer estos presupuestos formales de acceso a la compensación. La preexistencia de la unión convivencial, ya sabemos, 509 definición, 510 los requisitos constitutivos de la unión, la mayoría de edad, la no existencia de parentesco y los 2 años mínimos de convivencia y el tema de la no existencia de impedimento de ligamen. Lo cierto es que calculo que quienes trabajan ejerciendo la profesión dentro del fuero de familias han encontrado en más de una oportunidad, o por lo menos esa es mi experiencia también,
en donde se nos presentan personas que nos cuentan su caso, que acaban de separarse y que tienen 15, 20, 10 años de convivencia. Y cuando uno empieza a ahondar en las preguntas respecto a ver, bueno, qué es lo que puede plantear, qué derechos tiene, qué derechos no tiene, enseguida aparece esta posibilidad en algunos escenarios de que, bueno, sí, convivimos durante 15 años, pero resulta que el señor o la señora en realidad estaban separados, de hecho, de su primer cónyuge y tenía un impedimento de ligamen. Entonces, per se, digamos, esa persona, en principio, no va a tener los efectos previstos en el título tercero del libro segundo para las uniones convivenciales, entre ellos la posibilidad de peticionar una compensación económica. Entonces, hecho el artículo 510, empieza a rodar el código y se empiezan a plantear los casos. Este es el primer caso que declara la inconstitucionalidad del inciso D, de la exigencia de no contar con impedimento de ligamen para pedir algún efecto a las uniones previstos para las uniones convivenciales. Cortito, un caso súper interesante y muy bien planteado, es de Oberá, de Misiones, muy bien planteado sobre todo porque piensen que habrá tardado su tiempo, ¿sí?, el proceso, y es un caso de mediados del 2017 con un código que recién había empezado a rodar en 2015. La verdad que es súper novedoso el planteo, muy acertado desde mi punto de vista y también, digamos, muy novedoso. ¿Qué pasó acá? Cortito. Es una señora que está en pareja 17 años con un señor. La señora se dedicaba a coser ropa afuera, para afuera de su casa, se pone en pareja con este señor y están 17 años juntos. El señor con un impedimento de ligamen porque nunca había tramitado su divorcio de su primer mujer, con la que además tenía hijos ya mayores de edad. Con esta señora conforma esta familia, los dos trabajaban, deciden tener un niño, el niño cuando el señor fallece es menor de edad, tienen un niño, a partir del nacimiento de su hijo en común, la señora empieza a retrasar, digamos, su desarrollo en las tareas productivas y se dedica casi exclusivamente a todo lo que tiene que ver con el cuidado del hijo y el cuidado de la casa. Pasan 17 años, el señor fallece sin haber tramitado nunca su divorcio. Si yo voy a la lectura rígida, digamos, y estricta de lo que dice la ley, sin algún planteo que pueda ser audible en la justicia, le tengo que contestar a esa señora que ella no tiene derecho a peticionar una compensación económica porque nunca han constituido con este señor una convivencia o una unión convivencial en rigor. ¿Qué es lo que hace aquí la señora? Se presenta a la justicia, se presenta a, bueno, todo un debate también súper interesante que no lo voy a reproducir en extenso, pero hay un debate que existe en doctrina y alguna jurisprudencia ahí muy aislada en relación a quién es el juez o la jueza competente para resolver una compensación económica cuando esa compensación la pido por cese por fallecimiento de uno de las personas que conformaron la convivencia. Hay parte de la doctrina, les diría la mayoritaria, que dice el sucesorio fuero de atracción, por más que el artículo propio no esté incluido ese fuero, digamos, la figura de la compensación en el marco de este fuero de atracción. La doctrina minoritaria, en la que me incluyo, sostiene que hay un principio de especialidad que tiene previsto el libro segundo dentro del título último que se refiere a los procesos de familia, que me parece que ahí hay una tensión entre ese principio de especialidad y, bueno, y todas las otras razones que dan la otra vertiente. Lo cierto es que en la mayoría de los casos se está tramitando la compensación cuando se produce la muerte en el sucesorio. La señora se presenta en el sucesorio. ¿Qué es lo que había pasado acá? Y también súper interesante. En el sucesorio ya se había producido la declaración de herederos. Y en la declaración de herederos, ¿quién se había sentado a peticionar que sea declarada heredera? La cónyuge. Se había sentado la cónyuge, había sido declarada heredera, habían también sido declarados los hijos de esta señora con el señor fallecido y había sido declarado también este niño menor de edad. La señora que se sienta, la cónyuge supérstite, básicamente lo que plantea es que en realidad, bueno, tuvo un desliz y ella lo perdonó, pero nunca se rompió el vínculo matrimonial y de ninguna manera este señor convivió 17 años con la señora. Bueno. Ese es el conflicto. La señora se presenta, plantea un incidente por compensación económica con una doble composición de su demanda, porque en una primera parte, ¿qué tiene que peticionar? La inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ese inciso D y acreditar qué cosa, que
Pese a ese inciso D, ella ha constituido una unión convivencial, es decir, los presupuestos formales, y después toda la otra parte de la demanda que hace a la acreditación de los presupuestos sustanciales y, por último, a la petición de qué quiere esta señora en concepto de compensación económica. La jueza le hace audible el planteo, declara la inconstitucionalidad del inciso D, declara acreditados los presupuestos sustanciales y respecto a qué es lo que peticiona la señora, y por eso siempre digo que es un planteo muy inteligente, porque si ellos hubieran ido por el pedido de atribución de la vivienda post-muerte, el pedido de atribución de la vivienda al convivente o a la convivente está tarifado, tiene un máximo de 2 años. Entonces yo tenía que plantear dos inconstitucionalidades. Primero, plantear que la inconstitucionalidad de que no cumplo con la no existencia de impedimento de ligamen, y después poner en tensión este plazo máximo de atribución. Ellos no van por esta vía, piden la figura de la compensación económica, y cuando piden la compensación piden el usufructo de la vivienda que fue sede del hogar convivencial por la misma cantidad de años que duró la convivencia, es decir, por 17 años de convivencia. Y además pide un plus, le dice a la jueza, y además solicito que en el momento de la partición de la que ella no es parte, ella acá en todo caso, ahora, una vez que tiene la carta de triunfo, la compensación económica, es la acreedora de ese sucesorio, le dice a la jueza, te peticiono que al momento de hacer la partición constituyas, ¿sí? Adjudiques, perdón, en la hijuela de mi hijo, persona menor de edad, esta vivienda que fuese del hogar convivencial. La jueza a lo único que le dice que no, con razón, por supuesto, es hasta última petición, porque la señora no es parte y porque aparte la partición es el momento último de este proceso judicial, pero sí le reconoce la compensación y la atribución por 17 años. Cuando nos dan a conocer esta sentencia, una alumna de un posgrado de sucesiones de Rosario, enseguida la comparto con la doctora Kemmelmacher y con la doctora Herrera, y nosotros pensábamos que obviamente iba a estar apelada. Para nuestra sorpresa, no fue apelada la decisión, solo se pidió una aclaratoria, y la aclaratoria tenía que ver con preguntarle a la jueza desde qué momento empieza a correr este plazo del usufructo de la vivienda. Y bueno, la respuesta fue desde el momento que sucede absolutamente todo en sucesiones, desde el momento de la apertura del sucesorio, es decir, desde la fecha de la muerte de este causante. Un precedente, no es el único, hubo un precedente posterior que fue resuelto por el juzgado de familia de Córdoba, uno de los de Córdoba, del doctor Tabib. Muy interesante el caso, no se da el pedido de compensación a partir de la muerte, sino de la ruptura de esa convivencia. Mismo escenario, mujer que pide la compensación, señor que nunca había tramitado su divorcio y tenía un impedimento de ligamen, ¿no? Y bueno, y ahí digo, no los quiero aburrir, lo que hace básicamente David es seguir esta línea, pero a diferencia de la jueza de Oberá, lo que hace es plantear otra, digamos, tesis constitucional de interpretación de cómo se aplica el código. Dice no la inconstitucionalidad, sino la inaplicabilidad del inciso D del 510, y además trae un argumento que puede servir para futuras causas, en donde básicamente palabras más, palabras menos, lo que plantea es. Dice algo así como lo siguiente: no puede perderse de vista que quien está peticionando la compensación económica no es la persona que tiene el impedimento de ligamen. Y esta mujer, que no tiene ella impedimento de ligamen, no tenía ninguna herramienta legal para forzar que este señor vaya y tramite su divorcio. Entonces no le puedo achacar a ella la no posibilidad de ir a plantear una compensación económica cuando en rigor no tenía ningún modo de hacer que este señor se divorcie. Y dice, distinto sería el caso si, por ejemplo, la señora me pide la compensación económica y es ella misma o el señor pide una compensación económica y es él mismo el que tenía este impedimento. Lo dejo ahí para ver si en futuros casos les puede servir, digamos, como guía de interpretación o como guía para ir haciendo el planteo o la respuesta ante un planteo. Y dentro de los presupuestos formales, el otro gran temón tiene que ver con el plazo de caducidad. Plazo de caducidad que desde mi punto de vista para las uniones convivenciales ha quedado muy escueto, porque la unión convivencial, yo hoy, Natalia, después de dar esta clase, estoy casada, ¿no? Pero supongamos que estoy en una unión convivencial. Yo después de dar esta clase le planteo a mi pareja que esto no va más, ya venimos con varias conversaciones porque nada es así tan intempestivo,
y decidimos separarnos. Y el señor, o yo si quieren, me retiro, me voy a alquilar, o tengo un departamentito, me voy a otro lado. ¿Hoy qué es? 15 de agosto del 2024. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, se me acabó el derecho y yo ya dejé de constituir una unión convivencial y seguramente no voy a ver a un abogado, no recibo un patrocinio y el plazo se cumplió. Mismo escenario, pasé por el registro civil, celebré nupcias, 15 de agosto nos separamos de hecho, y en el 2026 puede ser que planteen el divorcio, y en el 2026 planteé el divorcio, y para plantear el divorcio necesito patrocinio obligatorio, y en ese patrocinio me van a contar lo que es una compensación económica, y va a salir una sentencia de divorcio fines del 2026, y recién se va a cumplir el plazo a mediados del 2027. Me parece que hay una cuestión ontológicamente diferente entre una situación y la otra, y por eso siempre insisto que más allá de la cuestión de los ceses atravesados por violencia de género, hay un tema con el plazo, sobre todo en las uniones convivenciales. La pregunta que se viene respondiendo, casi en la misma línea, salvo algún que otro precedente, en la jurisprudencia es, bueno, ¿cómo incide este plazo, la manera de computar el plazo de caducidad cuando la ruptura de la pareja se da ante una denuncia de violencia de género? Esa denuncia y la medida de exclusión o la señora que hace la denuncia y se va del hogar es, digamos, esa fecha la que yo puedo hacer audible como el momento del cese de la unión convivencial a partir del cual a esta señora se le empieza a computar el plazo, o hay una situación de vulnerabilidad y no hay una decisión pensada, meditada de lo que implica efectivamente, bueno, decir basta con este proyecto de vida en común. Creo que si hay algo que sintetiza todo esto en un cortito párrafo, es el último, uno de los últimos, porque después de ese fallo salieron otros, de Reconquista, de marzo del 2023, de la primer juez que hace su voto, la doctora Álvarez Tremea. Allí dice, es un fallo primera instancia, la señora había pedido compensación económica, el señor se le corre traslado y dice excepción de prescripción, perdón, de caducidad, no de legitimación activa, y en primera instancia le dan la razón al señor. La señora apela y lo primero que plantea aquí la camarista es lo siguiente: nunca el ejercicio de los mecanismos tendientes a hacer efectivo el derecho de vivir una vida libre de violencia puede acarrear como efecto perverso no deseado la pérdida del derecho de acceso a justicia con el objeto de obtener la compensación que restablezca el equilibrio patrimonial perdido por el cese de la convivencia, como en este caso lo había convalidado la jueza de grado en su sentencia. Entonces, a partir de esta casuística, digo, todos esos fallos están subidos al colectivo, a partir de estos casos se empieza a trasladar esta preocupación al ámbito legislativo, al ámbito del Congreso de la Nación. Se han presentado distintos proyectos de ley, yo acá les dejo los números de los proyectos de ley que hoy tienen estado parlamentario, algunos ya han perdido estado parlamentario. Como verán, todos los proyectos de manera unánime y más allá del color partidario o del bloque parlamentario, lo que hacen es subir el plazo de caducidad de 6 meses a un año y más allá de subir el plazo de caducidad de 6 meses a un año, algunos proyectos, por ejemplo este último de la diputada Macha, este que se presentó hace unos meses, 2 meses si no me equivoco, lo que hace es no solamente ampliar el plazo de caducidad de 6 meses a un año, tanto para el divorcio como para el efecto de la compensación, perdón, como efecto del cese de la unión, sino que tienen en consideración todo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial y dice, ojo, porque en caso de cese de la unión convivencial e incluso en casos de divorcio, un fallo de diciembre del año pasado de Reconquista de otra sala, que tenía que ver con la situación de divorcio, dice, la acción también va a caducar al año, pero la manera de contabilizar, perdón, de computar ese año es distinta. ¿Qué dice? Si el cese o el divorcio se produce en un contexto de violencia de género, el plazo es exactamente igual, pero la acción va a caducar al año del vencimiento de las medidas protectorias urgentes decretadas en el marco de las leyes nacionales o las leyes provinciales aplicables al caso. ¿Y qué pasa si yo tomé o yo, digamos, hice, perdón, una denuncia por violencia de género? En muchos casos se hacen denuncias, sin embargo, no se toman medidas.
Bueno, segunda regla de interpretación o de aplicación, en todo caso voy a tomar la fecha de esa denuncia. Ahora, puede pasar que yo tenga dudas de dónde encuadrar el caso, porque digo, puede entrar acá, puede entrar acá, puede entrar en en el último supuesto, y la regla, digamos, hermenéutica, que un poco acompaña la teleología de esta modificación, es que se debe aplicar siempre el plazo más favorable a la persona víctima de violencia de género. Es un proyecto que la verdad que no se entiende muy bien por qué no avanza, es un proyecto que se viene presentando desde el 2018 a esta parte, e insisto, radicales, el PRO, el peronismo en todas sus vertientes. Es un proyecto que no implica presupuesto, que tiene giro nada más a la Comisión de Legislación General. Bueno, hay que alinear los planetas y que de una vez por todas se avance en este sentido, más allá de que la jurisprudencia viene sosteniendo la línea de estas propuestas de reforma legislativa. Segundo tema, distribución de bienes. Enorme la cantidad de jurisprudencia en relación a los conflictos de distribución de bienes post cese de la unión convivencial. ¿Por qué? Y porque acá lo que impera muy fuertemente es esta obligada lectura del caso a través de la perspectiva de género, en el sentido de que hay todavía circundantes y circulando, digamos, muchos estereotipos de género en todo lo que tiene que ver con el acceso a las propiedades, con la titularidad de las propiedades, ni que hablar el caso de la semana pasada de la Suprema Corte de Mendoza, en donde una señora, hermana de un señor, hijos de un señor dueño de una bodega, le gana un juicio millonario, justamente, y ahí si no la tienen después se la comparto, a partir de una acción de colación en un proceso sucesorio por una distribución inequitativa, ¿no? Súper interesante el caso, pero vengamos acá. Lo que uno observa, digo, es que como todavía perviven estos estereotipos de género, pasa, ¿sí? En muchas familias que están 15 años, 20 años de convivencia o lo que fuese, lo cierto es que los dos generan, digamos, dinero, ya sea porque los dos están trabajando juntos, por ejemplo, en un estudio de arquitectura, un caso reciente, o porque trabajan juntos en la agencia de loterías que tienen en común, o porque uno trabaja en un lado y otro trabaja en el otro, y empiezan a adquirir ciertos bienes durante esos años de convivencia. Pero los bienes todos, ¿sí? Por cuestiones impositivas de AFIP o por lo que fuera, a veces todos quedan en cabeza del señor. Se produce la ruptura y yo tengo un artículo 528 que me dice, en principio, si no hay pacto de convivencia, que dijimos ya que prácticamente son nulos, no existen, si no hay pacto de convivencia, el señor, por el principio general del 528, agarra todos sus bienes y se los lleva. Y la señora, que colaboró para la adquisición de esos bienes, se queda con cero. Entonces, acto seguido, lo que está sucediendo es que se plantean los casos en la jurisprudencia en donde ponen en discusión el principio de la titularidad que recepta el primer párrafo del 528 y van a la justicia con la aplicación del segundo que dice, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho, entre ellos enriquecimiento sin causa. Porque en definitiva, si los dos trabajamos en la agencia, si los dos éramos arquitectos y formábamos parte de este estudio de arquitectura, y con ese estudio de arquitectura compramos el terreno, la casita en Mar del Plata, bueno, por más que figures vos como titular, lo cierto es que si te lo llevas vos 100%, hay un enriquecimiento sin causa, porque no lo adquiriste vos solo con tu esfuerzo, sino que yo colaboré para ello. Bueno, está lleno de jurisprudencia en ese sentido. El gran debate y la gran discusión es, bueno, yo accedo a esto, ¿no? A que se logra acreditar que la señora, por más que no está en el título, ha colaborado. Ahora, eso no quiere decir que la división sea 50 y 50, porque no es que eso me transforma el sistema en un sistema de ganancialidad. Bueno, ahí está, digamos, hoy la mayor discusión y la mayor riqueza de la lectura de los fallos que van saliendo. Este es un caso de abril de este año en donde no se da este debate, sino que es súper interesante porque había casos muy similares, pero en el marco de pactos, digamos, para prever o convenios reguladores, ¿no? Para prever los efectos post-divorcio, pero no había casos en el marco de la unión convivencial hasta que aparece este caso. Es un caso muy polémico, en donde básicamente se plantea la siguiente situación. Primero, dice ordinario y otros. Es un caso complejo en este sentido. Les cuento rapidito. Un señor y una señora están X cantidad de años en convivencia, creo que 17 años, 14 años, ¿sí?
conviven en la casa que era de la señora, la dueña era la señora, una casa que ella había recibido como donación de su madre, y pasan esos años de convivencia y el señor ejercía violencia de género, violencia psicológica, violencia física, hay supuestos amenazas, hay, digamos, acreditados amenazas de muerte y demás a los fines de que esta señora firme este convenio o este pacto de salida de la unión convivencial. Entonces, ellos celebran un pacto de cese de la convivencia, en donde ahora vamos a analizar las cláusulas. La señora básicamente, el resumen del caso podría decir, te doy todo con tal de que te vayas, digamos. Básicamente por ahí andaría el resumen y no estaríamos muy erradas o errados. En ese pacto habían establecido el pago de unas cuotas en dólares y la señora llegó un momento que mantiene el pago de las cuotas, la señora le tenía que pagar al señor unas cuotas en dólares billete además, y la señora pasan año y medio, 2 años y dice, no, no puedo más porque esto se me está haciendo insostenible, estoy terminando pagando más de lo que la casa que encima era mía vale, y le dice, no voy a pagar más y voy a hacer un planteo en la justicia. Cuando el señor está avisado de esto, ¿qué es lo que hace el señor? No va al juzgado de familia, va al civil patrimonial y le plantea a la señora una demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, diciéndole a la justicia que la señora había dejado de cumplir con el pacto, es decir, que la señora no había cumplido con cantidad X de cuotas, sí, que le debía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué este señor va aquí a la justicia patrimonial a plantear esto? Porque la señora le había avisado por carta documento que no iba a pagar más y que iba a plantear la nulidad de ese acuerdo porque ella había firmado ese acuerdo en una situación, en un contexto de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la señora va a la justicia de familia, enseguida detectan que antes de meterme en el asunto de si va la nulidad y de ver qué hacer con el tema de los bienes, lo que detectan es que esta señora está sufriendo todavía en el presente una situación de violencia de género, entonces le abren un expediente de violencia de género y dictan una prohibición de acercamiento respecto de este señor. Al señor se lo notifica de eso y el señor, como otro modo de seguir insistiendo con su violencia, en el mismo momento inicia la demanda de daños sin perjuicio. Básicamente, es larguísimo el caso de daños y perjuicios no tramita, se va todo a familia y el planteo que hace la señora en familia es el siguiente, perdón, el planteo que hace el señor en familia es el siguiente. Señor juez de familia, el doctor David también es, vengo a homologar este convenio, ¿con qué efecto? Homológueme este convenio, así lo puedo hacer ejecutable. ¿Y qué quiero ejecutar? Las cuotas en dólares que esta señora no me quiere pagar. Y la señora, que le contesta al señor, vengo a plantear la nulidad de este convenio posese de la unión convivencial. ¿Qué decía el convenio? Un acuerdo extrajudicial de división de bienes posee la unión convivencial. Las partes manifiestan que los bienes que integran la sociedad conyugal, SIC, no hay sociedad conyugal, en unión convivencial, no importa, que son los que se enumeran a continuación y han sido oportunamente evaluados nominativamente, bueno, bla, bla, bla. Primero, mejoras realizadas en la casa ubicada en, no importa, de la ciudad de Córdoba, el cual es la casa un bien propio de la señora, en todo caso es un bien personal porque no está en un régimen de comunidad, porque era la casa de la madre de la señora. Entonces el señor dice, se realizaron mejoras. Bueno, pongámosle que realizaron mejoras, ¿no? Pero no solo dice se realizaron mejoras, las valúa en 2 millones de pesos y esos 2 millones de pesos de las mejoras los convierte en ese momento a dólares y dice que las mejoras tienen un valor igual a 70 cuotas de $840, es decir, $60.000. Y uno dice, bueno, mejoras que calculo que habrán realizado los dos con el aporte de ambos. Mejoras que la señora tenía que pagar exclusivamente, las mejoras todas las hizo él. Entonces, la señora le tiene que pagar estas 70 cuotas de $840, es decir, casi el valor, ¿sí? No sé cuál era la evaluación total del inmueble, pero muy cercano. Segunda cláusula. La señora era la titular de un auto marca Toyota modelo Etios 2015, sin ningún tipo de justificación. Dice, el vehículo fue vendido el 7 de septiembre en la suma de 230.000, los que le fueron entregados al señor O. La señora se deshace de un bien registrable, un automotor que está titular, ella lo vende y le da el 100% de ese valor al señor. Segunda cláusula. Tercera cláusula.
Bienes muebles adquiridos durante la unión convivencial. Un enorme listado ahí acondicionado, TV, plasma, computadora, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la cláusula? Los bienes detallados son todos adjudicados ¿a quién? Al señor. Y acá esto del subtítulo del caso. Todo esto, además, otra cosa, una siguiente cláusula que dice, a su vez la señora le va a tener que entregar, y le está entregando en este momento 47.000 pesos en efectivo a este señor. ¿Todo a cambio de qué? A que este señor desocupe el inmueble y se vaya. Entonces la señora, ante el pedido de homologación, dice, de ninguna manera me niego a que se homologue este acuerdo y vengo a plantear la nulidad del convenio porque hay un vicio de la voluntad. ¿Cuál es ese vicio de la voluntad? La violencia de la cual yo fui víctima en el marco de la celebración de ese acuerdo e incluso con posterioridad por estas acciones de daños y perjuicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están las grabaciones, las amenazas, y básicamente lo que hace el juez en este caso es encuadrar la violencia de género como un tipo específico de violencia que lo que trae como consecuencia al viciar la voluntad es plantear la posibilidad de la nulidad de ese acto jurídico, y dice la violencia de género lo que acarrea es la nulidad de ese pacto. Y además le dice al señor, y si no está del todo convencido, no se preocupe, porque también por la figura de lesión esto entraría, y digo, no hay posibilidad de homologar, declara la nulidad, y lo más interesante del caso es los planteos de esta nulidad, los efectos, perdón, porque le dice al señor, corresponde ordenar a este señor que le restituya a la señora las sumas de dineros en dólares estadounidenses percibidas, las 36 cuotas que ya había percibido, que le corresponde a este señor la restitución de todos los bienes detallados y las sumas establecidas, estos 47.000, todo con tasa pasiva, etcétera, etcétera. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que en todo caso, si el señor tiene algún planteo que hacer en la justicia respecto a la distribución de bienes por las mejoras, por lo que fuese, bueno, que plantee lo que tenga que plantear respecto a estas mejoras. Y las costas, por supuesto, las pone en cabeza el señor. Daños y unión convivencial, cortito, así vamos con el tema más picante, que es la discusión de si le reconocemos derechos sucesorios deferidos por ley al conviviente o a la conviviente. Ese es un caso de este año también, de marzo del 2024, súper interesante. Lo repaso cortito. Es una señora que en realidad nunca habían constituido una unión convivencial, habían tenido una relación de noviazgo, ahí está en discusión un poco si habían sido un mero noviazgo, una relación ocasional. El señor tenía una cónyuge, hijos y demás. La cuestión es que la señora plantea, por aplicación de la 26485, que prevé el supuesto de la posibilidad de tener legitimación activa para solicitar daños y perjuicios por la violencia ejercida de este señor para con esta señora, y la señora plantea esta situación por violencia psicológica, pero además, sobre todo, porque hubo un episodio en la vía pública de mucha violencia física, y ello derivó en una incapacidad total y permanente del 70% de la pérdida de un ojo de la señora, ¿no? Y ella dice todo esto más allá de lo que implica el solo hecho de haber perdido el 70% de la vista de un ojo, ello implicó y repercutió negativamente en mi vida cotidiana, bueno, me tienen que ayudar, etcétera, etcétera. El señor contesta la demanda y dice, bueno, niega absolutamente todo. Bueno, básicamente derecho aplicable, perspectiva de género, Código Civil y Comercial, la Ley 26485 y la interpretación coherente y sistémica de todo el ordenamiento jurídico a partir del artículo, sobre todo, 2 del Código Civil y Comercial, y todo lo que tiene ya desarrollado la Corte Interamericana respecto a los estándares probatorios en el marco de un contexto de violencia de género. La conducta jurídica es clara, ¿sí? No me quiero detener acá, digo, voy un poquito más rápido, les dejo ahí el power para poder ir al otro punto. La cuantificación es alta, ¿sí? Y algo sí me parece, y sobre todo si estamos en un colegio de abogados y abogadas, lo más interesante de este caso, la cuantificación es alta, creo que le da un daño y perjuicio por 14 millones de pesos, si no recuerdo mal, pero sí, el tirón de oreja para el ejercicio profesional. No todo el mundo aboga de este modo, pero no dejamos de observar en algunos planteos casos, ¿sí? O respuestas o contestaciones de demanda como las que aquí son observadas por el juez o por la jueza. Dice, al momento de contestar la demanda,
la defensa ha incurrido en apreciaciones que contienen elementos de degradación. No se puede dejar de mencionar en este punto que uno de los modos de remover o erradicar patrones socioculturales que perpetúan las desigualdades de género es actuar, pensar y decidir con una visión integral respecto de aquellas prácticas, buscando eliminarlas mediante principalmente políticas públicas adecuadas, pero más allá de que acá hay un agente rector que debe conducir estas políticas públicas, básicamente lo que está diciendo aquí con esta decisión es en nuestro propio abogar, en nuestro propio ejercicio de la profesión, bueno, no podemos, ¿sí? Reforzar estas violencias o estos estereotipos de género. Entonces dice, debe diferenciarse una sincera y vehemente pasión defensiva y la demasía calculadamente introducida o negligentemente consumada como producto de una cultura nefasta. Resultaría contradictorio considerar que una garantía constitucional destinada a obtener justicia, un derecho a defensa, posibilite la revictimización impunemente. Y por ello, le dice al abogado, vaya, ¿sí? Y realice la capacitación con perspectiva de género y venga a acreditarme dentro de 3 meses y el cumplimiento de este curso. Y allí está el monto bastante alto de 14 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios. Y lo último, así cumplimos con el horario a rajatabla, bueno, el debate en torno a qué hacemos, ¿sí? Por supuesto que la respuesta tradicional, ¿sí? O una de las respuestas posibles, ¿cuál es? Es cierto que el conviviente o la conviviente no tienen derechos deferidos por ley, porque en el 2004-24 nuestro sistema sucesorio reconoce 4 órdenes sucesorios, más el reconocimiento del fisco, que en realidad no es un orden, y en esos 4 órdenes sucesorios no está el o la conviviente. Pero también es cierto que el Código Civil y Comercial, si bien no reformó tan drásticamente como se reformó en la materia de las relaciones de familia, la parte de sucesiones, lo cierto es que una de las grandes novedades que trajo es la baja de las porciones legítimas, que éramos uno de los países con legítimas más altas. Entonces la respuesta podría ser, bueno, pero si el causante o la causante quiere dejar o quiere que este conviviente o esta conviviente tengan derechos hereditarios, bueno, la respuesta es fácil, que teste, ¿sí? Que haga un testamento y si solamente tiene ascendientes, bueno, le puede dejar la mitad del patrimonio a este conviviente o a esta conviviente. Si tiene hijos, bueno, un tercio, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, la pregunta que se va haciendo, ¿sí? La doctrina y los planteos que se van dando en la jurisprudencia es, ¿esto es justo? Y acá la respuesta va a variar respecto al posicionamiento que tenga uno ya más filosóficamente hablando, ¿no? Probablemente quienes tengan, digamos, una visión más dworkiana del derecho dirían, y che, esta regla choca con los principios de justicia, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver este caso que se planteó en Córdoba. Es un caso, vuelvo, 10 de junio del 2024. ¿Qué es lo que hace? Vamos con la carátula. Lo que plantea la convivencia es una convivencia superstite. Lo que plantea, ahí leo porque no estoy viendo qué están poniendo. Lo que plantea la conviviente es el incidente de exclusión de vocación hereditaria. ¿A quién quiere excluir? Había una declaratoria de herederos y ella quiere plantear la exclusión de la vocación hereditaria. Y desde una visión clásica, siempre se ha entendido que para plantear la exclusión de la vocación hereditaria, en realidad el conviviente nunca va a tener legitimación activa porque para yo plantear la exclusión, ¿qué me dice? ¿Sí? La lectura, digamos, el código no lo dice, pero la interpretación de aplicación de la jurisprudencia, que yo solo puedo excluir o yo solo puedo plantear la exclusión si tengo el mismo derecho y le quiero decir correte y déjame que yo también entro acá, o si tengo más derecho y lo que logro con esa exclusión es correr para yo estar en ese lugar, por ejemplo, de heredero único y universal. Eh, Acá la señora, a quienes pretende excluir, son a los sobrinos del causante. Entonces, no solo deduce, pero no por una cuestión, ella da un paso más, porque hubo otros casos en donde el conviviente plantea la exclusión, por ejemplo, del cónyuge superstite que hacía 40 años que estaba separado de hecho y sin que se le mueva un pelo se sienta y pide la declaratoria de herederos. El conviviente dice, es injusto eso. Yo ya sé que yo no tengo derechos hereditarios, pero por favor, o sea, hace 40 años que convivíamos con este señor o con esta señora. Bueno, y ahí hay unos fallos bastante polémicos desde mi punto de vista, que le han dicho al señor no al lugar y han dejado sentado a un cónyuge que hacía 40 años que estaba separado de hecho. Pero vamos acá. Ella plantea la exclusión hereditaria de los sobrinos, pero además plantea y acá da el plus, que hasta ahora no se había planteado de esta manera,
se declare la inconstitucionalidad del 2424, que es el que establece el orden sucesorio, y sea ella, o sea, excluyo, porque además de lo que te estoy solicitando es la declaración de inconstitucionalidad para excluir y ser yo declarada como única y universal heredera. Dice que los unió un noviazgo y una posterior convivencia de durante 17 años, que estos sobrinos nunca se ocuparon de él, que ella atravesó, bueno, toda la vida con este señor, que lo acompañó en vicitudes que este señor atravesó. Bueno, tras el deceso de su conviviente, manifestó la incidentista, quedó en situación de vulnerabilidad patrimonial, toda vez que no llegó a instituirla testamentariamente como su única y universal heredera, lo que era su voluntad, inclusive manifestada verbalmente. Bueno, el tema es andar a acreditar, ¿no? Yo no puedo hablar de una voluntad presunta. Fundó su legitimación activa en la relación socioafectiva, está muy bien planteada la demanda, no le hacen lugar, les aclaro, por si ahí andan poniendo cosas en el chat, no le hacen lugar a la demanda. Dice, la legitimación activa la fundo en mi relación socioafectiva y en el peso de la socioafectividad, próximo tema de las Jornadas Nacionales Civil de este año en la Comisión de Sucesiones, y en los tratados constitucionales y en los principios jurídicos, valores dispuestos conforme al artículo 1 y 2 del Código. Básicamente, ¿qué dice? Agregó que para los convivientes como integrantes de una realidad familiar existen numerosos derechos y obligaciones regulados legalmente, pero sin perjuicio de ello, el sistema sucesorio, en franca violación del principio de garantía constitucional, desconoce esa realidad, bueno, y sigue, ¿no? Remarcó que ese no tiene otros legítimos que concurran, sino que tiene colaterales, bueno, sostuvo distintas cuestiones, los demandados, por supuesto, dijeron no al lugar, no, 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 y la justicia le dio la razón a estos demandados y confirmó la constitucionalidad del 2424. Después les doy el texto completo del fallo. La constitucionalidad del 2424 y rechazó este incidente de exclusión de vocación hereditaria. Hasta ahora, y con esto cierro, no se habían presentado, hacia 10 años de la sanción del Código, propuestas de reforma en el ámbito del Congreso de la Nación, hasta que aparece, ¿sí?, una propuesta, desde mi punto de vista, con muchas falencias y que solo la voy a dejar planteada, digamos, para seguir pensando. La primera pregunta es, ¿les parece justo o no justo? ¿Consideran que podría avanzarse en la idea de reconocer algún tipo de derecho hereditario deferido por ley al unido convivencial? Esa es la primera pregunta. Supongamos que hay acuerdos, seguramente digo, lo que pasa cuando uno pregunta esto es que hay gente que sí y hay gente que no. Pero vamos con los que sí, porque el que no ya no me permite seguir avanzando en el juego de la boca. Supongamos que hay acuerdo de que sí. La gran pregunta siguiente es, ¿y qué derecho? ¿El mismo orden que el cónyuge? ¿Cuarto orden desplazando a los colaterales? ¿Un cuarto orden desplazando a los colaterales y concurriendo con ascendientes y concurriendo con descendientes? ¿Un orden especial con legítima, sin legítima, con legítima atada solo a los bienes generados durante el marco de la unión convivencial al título oneroso, con legítima a secas? ¿Qué derecho hereditario? Bueno, solo les dejo esta propuesta que tiene falencias por donde se la mire, pero es como el primer intento de proyecto de ley presentado, en este caso en el Senado de la Nación. ¿Por qué falencias? Porque lo único que hacen es, le quieren reconocer vocación hereditaria deferida por ley al conviviente, y lo que hacen es modificar el 2424. Ahora dicen lo siguiente: las sucesiones intestadas se difieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge, supérstite, al conviviente supérstite, según lo normado, es decir, al que es unido convivencial, no al que no constituye una unión. Ahora dice, en el mismo grado que el cónyuge supérstite, y después todo lo demás. Ahora, ¿qué quiere decir en el mismo grado del cónyuge supérstite? Porque si en el mismo grado del cónyuge supérstite, ¿qué es? ¿Un heredero legítimo o legitimario? ¿Tiene legítima y no vas a modificar nada de todo el resto? ¿O qué estás queriendo decir? Bueno, esto hoy está en debate en la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, y bueno, veremos cómo avanza. Nosotros acercamos una propuesta que les diría de piccoli passi, ¿no? De pensar en la posibilidad de reconocer un derecho hereditario deferido por ley al conviviente, que se encuentre no entre los herederos legítimos legitimarios o herederos forzosos, sino en los herederos legítimos, o sea, deferido por ley su vocación, sin legítima,
que desplace a los colaterales y hasta ahí, porque muchas tensiones hay en torno, ¿no? Porque tenés la mitad de una sala que te dice, y no, porque entonces, no, y los hijos del primer matrimonio, y la otra mitad de la sala que te dice, entonces nadie va a querer ir a vivir con nadie, porque si entro en tensión con los derechos sucesorios de los hijos, bueno, es como muy complicado, seguramente. Va a dar que hablar en la Comisión de Sucesiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y bueno, veremos si es que va avanzando en la Comisión de Legislación General del Senado. Ese texto, tal como está, es, digamos, de técnica legislativa, es malo, hay que mejorarlo. Pero bueno, quedan todos estos interrogantes abiertos, ¿no? Seguramente somos cuántos en la sala, 58, y probablemente no sé si vamos a tener un criterio, no digo 58 criterios distintos, pero muchos criterios respecto a cuál es la mejor solución. ¿A dónde iban las preguntas? Esperen que los leo. Las leo. Eh, Considero que se debe tratar el tema de vocación del conviviente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hay mucha tela para cortar. Sí, sí, hasta donde sé, y esto es, ¿estamos grabando, doctor Val? ¿Todavía estamos grabando? Ah, bueno, se los cuento en otro momento. Nada, hay planteos, hay otros casos. Siempre, la otra vez, con mi titular de cátedra, el doctor Ariana, Carlos Ariana, especialista, emblemático, doctrinario del derecho sucesorio, él me decía que él creía que me dice, Nati, va a ser muy difícil que la justicia declare la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de ese 2004-24. Él como que no le veía la beta o la posibilidad de que lo primero que haya o que se logre es un avance por vía jurisprudencial. Yo ahí tengo, no sé si es tan así, porque yo digo, ponele que en este caso no, porque tengo a los sobrinos, y entonces ahí no hay algo. Ahora, si está del otro lado el fisco, ¿no sería un buen caso para plantear en la justicia si quien del otro lado, digamos, no hay ningún tipo de herederos, ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuges, no hay nadie, ni colaterales, y la injusticia de haber compartido la vida 20 años con un señor o con una señora, y por X motivo, porque no hay cultura del testamento, porque no hay cultura del pacto, porque lo atravesó una enfermedad y la verdad que no, no sé, por lo que fuera fuese, no llegó a testar, y que en esa situación yo me vea, ¿sí? Sin ningún derecho hereditario y todo se lo lleve el fisco, eso no podría, no sería como el leading case para llevar a la justicia para plantear la inconstitucionalidad del 2004-24. Yo no sé si ahí la justicia no se animaría a declararlo inaplicable o inconstitucional. Pero bueno, es una presunción. Por ahí tiene razón, que tiene más años y más saber que yo, el doctor Ariana, que dice, Nati, para lograr eso va a haber que hacer una reforma legislativa. Bueno, espero haber sido de utilidad. Y bueno, a disposición, Diego, les mando el power y bueno, insisto, los fallos, los más nuevitos, te los comparto también por el WhatsApp, así los puedes compartir con el resto de los colegas. ¿Sí?